Muy buenos días, jóvenes del excelentísimo curso segundo año B, de este día viernes 9 de octubre. Damos comienzo a la clase o a la sesión vía Zoom de lengua y literatura, donde vamos a leer un texto que espero ustedes hayan leído con anterioridad, ¿ya? Porque, como es de costumbre, vamos a tener un ejercicio. Esta vez no va a ser por la plataforma del LIRMI, sino que lo vamos a realizar entre todos, ¿ya? ¿A qué me refiero con entre todos? Que cada pregunta, ¿cierto? Vamos a tener la libertad, ¿cierto?, de poder manifestar nuestra eh, clara respuesta respecto de lo que se pregunta en función del texto, ¿ya? Bien, esto dice más o menos así. Vamos a ver entonces el texto. ¿Dónde está? Es que Hola, compartir profe, pantalla. Sí, Martín hoy Belli, ¿cómo día, está? ¿cómo está? Bien, bien, ¿y usted? Bien. Qué bueno. Oiga, profe, una consulta. Dígame. Hoy día hay otro ejercicio del IRMI. No, no, Ya, ya vale. no, compañero. Hoy día vamos a hacer un ejercicio eh, igual como lo hacen en la plataforma LIRMI, con preguntas, ¿cierto? Donde ustedes, según lo que comprendieron del texto, dan una respuesta, pero va a ser de una forma diferente porque lo vamos a hacer eh, entre todos, ¿ya? Digo entre todos porque cualquiera de ustedes puede manifestar eh, la libre opinión acerca de esa pregunta en función de la respuesta, reitero, lógicamente, con lo que nosotros vamos a leer. De todas formas, el texto es bastante contingente, tiene que ver con la realidad de los adolescentes en pandemia, ¿ya? Así que, de todas formas, yo creo que eh, la información que vamos a leer eh, la conocemos de sobra y quizás tienen hasta eh, ustedes más información o diferentes puntos de vista eh, respecto de lo que es la rutina del adolescente y ese tipo de cosas, ¿ya? Eh, ¿Dónde está? No puedo hacerlo. Ya, ahora sí. Aquí. Eh, esto es así. Bien. Al ver esta pantalla que imagino están viendo todos, está algo pequeño, pero podemos agrandarlo. Y se agranda. Lo primero, jóvenes, ¿alguno de ustedes leyó el texto, vio la tarea con anticipación, independiente de que no haya manifestado ninguna eh, respuesta? A lo mejor la tarea tampoco en esta semana tenía evidencia, por lo tanto no había que dejar nada, nada en la plataforma, no había que realizar nada, ¿ya? Nosotros siempre vamos a tener ejercicio después de ver el texto y en el caso de darle la oficialidad a la nota, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que tenemos que pasar por un momento de retroalimentación, ¿ya? Así que estamos todavía recién conociendo el texto. Reitero, ¿alguno de ustedes vio que tenía una tarea y que había un texto y quizás le dio de manera superficial una lectura, por lo menos para saber de qué se trata? Profesor, yo no pude abrir el archivo. Oh, ya. Pensando entonces que esa, digamos, esa acción se repitió en varios de los estudiantes con el problema del archivo. Vamos a tener la oportunidad de poder verlo. Ahí está el texto, aquí, ahí. Bien. Objetivo de comprender un texto no literario, aplicando estrategia de comprensión lectora. Esas estrategias, ¿cierto?, son más bien individuales, ¿cierto? Ustedes ya están en un periodo de llegando al estudiante al último proceso, ¿cierto? Están acercándose a cuarto medio, pensando algunos en que van a seguir su proyección dentro de los estudios, otros a lo mejor van a buscar otro destino.
pero de todas formas van a tener que, digamos, seguir aprendiendo eh, diferentes técnicas o tácticas para poder desenvolverse dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, van a tener que de todas formas seguir, quizás no leyendo, pero seguir comprendiendo eh, diferentes formas para poder luego aplicarlas, ¿ya? Entonces esas estrategias, ¿cierto? Esa metodología, ese camino, ¿cierto? Que ustedes le dan, orientan su lectura, es, como les digo, individual. Algunos subrayan el texto, ¿sí? Eh, Quizás lo ponen de algún color, por ejemplo, otros a lo mejor toman apuntes. Bueno, en fin, la estrategia depende, como les digo, de cada estudiante, ¿ya? La habilidad, ¿ya? Para eh, ya orientar, ¿cierto?, el trabajo que tenemos que hacer, dice habilidad por trabajar, comprensión. Normalmente nosotros trabajamos la comprensión porque cuando realmente puedes demostrar que comprendes algo es porque puedes explicarlo con tus palabras, ¿ya? Además, que esta palabra, comprensión, etimológicamente o en su origen, significa atrapar, atrapar algo, ¿ya? Entonces, cuando usted realmente comprende algo es porque lo atrapó, ¿cierto? Y luego, para dejar, digamos, de manifiesto que usted realmente lo atrapó, lo entendió y lo comprendió, es que usted puede explicarlo, ¿ya? Luego dice, seleccionas información relevante en función de la temática, ¿cierto? Aquí temática, todavía quizás no sabemos de qué se trata porque título dice solamente texto 1. Entonces tenemos que leerlo para saber de cuál va a ser la temática del texto y su estructura de análisis. Nosotros sabemos que depende de la estructura del texto, es que le vamos a dar un análisis. Por ejemplo, cuando se trata de un texto argumentativo, nosotros nos fijamos en la opinión, en la tesis y en los argumentos. Cuando leemos un cuento, tratamos de fijar nuestra atención en lo que realizan los personajes y los acontecimientos, ¿ya? Por eso, digamos, esta importante información a modo de instrucción, ¿ya? Seleccionar información relevante en función de la temática del texto y su estructura de análisis, que por el momento todavía no sabemos de qué se trata, ¿ya? Una vez que vamos a darle la lectura, vamos a poder quizás tener un mejor conocimiento, ¿ya? Eh, Otra información que a nosotros nos favorece para poder comprender, ¿ya? Y entender de qué se va a tratar, tiene que ver con estas preguntas de aplicación. Número 1 dice, ¿cuál es el mejor título para el texto? Nosotros al comienzo, ¿cierto? Pudimos ver que este texto carece de un título, por lo tanto, una vez que terminemos, ya tenemos una pregunta para poder debatir, ¿cierto? Poder manifestar nuestra libre opinión respecto de cuál sería ese mejor título o el más apropiado, ¿ya? ¿Qué tipo de texto es? Fundamente, ¿ya? Por ejemplo, nosotros ya sabemos que se trata de un texto no literario. ¿Por qué tenemos que buscar características que tengan el texto literario? Quizás, perdón, el texto no literario. Probablemente ustedes eh, todavía pasamos de ver un cuento a ver un texto no literario, todavía no manejamos ciertas características, pero de todas formas vamos a encontrar igual datos importantes. ¿Cuál es el propósito que tiene el texto recién leído? Ustedes saben que la, el lenguaje nace por la necesidad de comunicar que tienen las personas y no tan solo las personas. Nosotros sabemos que existen diferentes modos de comunicarse, ¿cierto? En toda la biosfera, en todo el planeta, todas las especies, ¿cierto? Tienen diferentes métodos de comunicación. En fin, el hombre, el ser humano, ¿cierto? Por la necesidad de tener que comunicar algo, ¿cierto? Es que nace o se propicia el lenguaje, ¿ya? Desde la letra, desde cómo lo habló, ¿cierto? Las comunidades lo expandieron, ¿cierto? Hasta que se formó un idioma, ¿ya? Y el objetivo, ¿cierto? Lo principal o la meta principal que tiene en la creación del lenguaje o crear un lenguaje es que tiene que comunicar algo, ¿ya? Entonces, todas las formas textuales tienen un propósito, ¿ya? Quizás nosotros podemos encontrar
un propósito específico, ¿cierto?, al texto, y tenemos un propósito general. Luego también que veamos, después de la lectura, vamos a poder revisarlo eso con detención. 4 dice, ¿por qué se modificó el estilo de vida? Fundamente. Ya aquí, atención a esto que dice estilo de vida, cuando nosotros le demos con rigor, ¿cierto?, nuestra lectura, vamos a recordar que hay una pregunta que dice estilo de vida, ¿ya? De esta forma, ¿cierto?, viendo las preguntas, a nosotros nos favorece para poder después encontrar la necesaria información. 5 dice, ¿qué ocurre en el periodo de la adolescencia? Ahí, adolescencia. Tenemos estilo de vida y adolescencia. 6, ¿de qué manera se reduce la ansiedad? Ahí también otro dato, ¿cierto?, que nosotros tenemos que encontrar. Cosas específicas, ¿cierto?, que tienen que ver con el texto, están las 3 preguntas finales: estilo de vida, qué ocurre con la adolescencia, qué ocurre con la ansiedad. Datos, ¿cierto?, que nos sirven para encauzar, motivar nuestra lectura, ¿ya? Como pueden ver el texto así de forma rápida, son 1, 2 páginas, ¿ya? Y algo más, 2 páginas, no es tanto, ¿ya? Espero que todos lo puedan ver. Es un texto quizás un poco más largo, ¿cierto?, de los últimos textos o los cuentos que estábamos viendo, que eran bastante precisos, ¿ya? Breves. Este de relativa extensión, son solamente 2 páginas. Este texto, eh, la idea es que ustedes puedan seguir la lectura. eh, si quieren, lo pueden realizar en silencio. Voy a ya leerlo también para poder quizás eh, aportar con la lectura en voz alta, ¿ya? Para quienes quieren seguirlo y escucharlo, otros pueden dejar en silencio, ¿cierto?, el, el audio para leerlo en silencio. Y lo importante, ¿cierto?, nosotros ya vimos las preguntas, por lo tanto sabemos a qué nos vamos a referir con nuestra meta sobre la lectura. Tenemos la ansiedad, ¿cierto?, qué pasa con la adolescencia y qué tiene que ver esto también con los estilos de vida, que son cuestiones más específicas, ¿ya? Así que le damos comienzo esta lectura. Dice texto 1, la cuarentena total impuesta por el gobierno debido a la pandemia por COVID-19 está afectando gravemente la salud mental de los menores en Chile. En los últimos días, especialistas han comentado que la situación a la cual nos enfrentamos es un choque emocional para los niños debido a los grandes cambios en su rutina, ¿ya? Aquí menciona algo sobre la rutina y además que este primer párrafo nos dice más o menos de qué se trata, ¿ya? Nosotros de manera lógica, ¿cierto?, ya sabemos sobre qué se va a tratar. Si yo les preguntara a cualquiera de ustedes, si es que está, digamos, poniendo atención, ¿de qué se trata este texto? Sobre el estrés, los niños, con el tema de la cuarentena y el encierro. Muchas gracias, De, compañera. de cómo afectaba a los adolescentes o a los niños el encierro. Vale, vale, vale. Entonces, chiquillos, en la medida que yo voy leyendo, ustedes siguen con la misma atención, ¿ya? De todas formas, vamos a ir bien pausados para que podamos aprovechar bien la lectura, ¿ya? Como ya sabemos las preguntas, vamos a estar, digamos, bien orientados. Camila Flores dice, ¿cómo recae la cuarentena en la salud mental de los jóvenes? Muy bien. Luego, la mayoría de los adultos comprenden eficazmente por qué se produce el encierro y cómo es la mejor forma de sobrellevarlo, tanto emocional como físicamente. En cambio, a los más pequeños de la casa les cuesta entender que deben prescindir de los abrazos, guardar la distancia con sus amigos o renunciar a las actividades que venían realizando en el jardín o el colegio, ¿ya? Si nosotros aplicáramos así de forma bien rápida, ¿cierto?, algún tipo de estrategia
¿cierto? Esto lo digo rápido porque no estamos, ¿cierto?, sobre la lectura, y además porque depende de cada estudiante, como les digo, utilizar una estrategia. Tenemos ahí cambio en la rutina. Nosotros habíamos leído, ¿cierto?, que había que fijar la atención en una pregunta que se refiere sobre la rutina, ¿ya? Y aquí dice, los más pequeños de la casa les cuesta entender que deben prescindir de los abrazos, guardar la distancia con sus amigos o renunciar a las actividades que venían realizando en el jardín o el colegio, ¿ya? Aquí, renunciar a las actividades, ¿ya? Eso vendría siendo algo propicio para destacar, ya dentro de la información o las preguntas que nosotros tenemos que resolver, ¿ya? Luego dice, la especialista Andrea Rojas Trincado, co-founder de la plataforma virtual psicologiachile.cl, explica que en nuestra consulta virtual recibimos bastantes inquietudes de padres que no saben cómo reaccionar frente al estrés que viven sus hijos debido a esta crisis sanitaria. Lo que más les preocupa es la irritación, la tensión y el nerviosismo que provoca en los menores estar encerrados en casa por un periodo tan largo de tiempo, ¿ya? Dentro de lo que dice también la especialista, ¿cierto? Tenemos también aquí información, la tensión, irritación o nerviosismo que provoca en los menores y quizás no tan solo en los menores, ¿ya? Estar encerrados en casa por un periodo largo de tiempo. Tiene que ver esto también eh, con la rutina o las actividades que tenían o que tienen normalmente las personas en un periodo fuera de pandemia. Continuamos con la lectura. Dice, para poder ayudar a los más pequeños de la casa, la experta comenta que el cuidador principal corresponde a la base segura e interiorizada, por lo que si la madre y otras figuras cuidadoras cercanas atienden a las necesidades emocionales del niño o niña y le calma y regula, ese pequeño o pequeña irá desarrollando un sentido de sí mismo de persona merecedora de ser tenida en cuenta e irá adquiriendo con el tiempo estrategias de autorregulación, ¿ya? Dentro de este párrafo, ¿cierto? Quizás nosotros no encontramos ninguna información respecto de las preguntas, pero seguimos, ¿cierto?, atendiendo, digamos, a la percepción o a la información, ¿cierto?, que está entregando el mundo desde el punto de vista de los expertos, ¿ya? En este sentido, la seguridad emocional se va interiorizando en base a repetidas experiencias de consuelo. Se va confiando tanto en los recursos personales como confiando en los demás y en que si necesito ayuda la puedo pedir. Esto es lo que llamamos estilo de apego seguro, explicó Rojas, ¿ya? La experta en el tema, ¿cierto? Por otro lado, la situación de los adolescentes no es muy distinta. Según datos de la plataforma, más del 48,7% de los jóvenes que recurren a ayuda terapéutica buscan soluciones para el estrés y la ansiedad, lo que se relaciona directamente a problemas en el estado anímico en un 33,6%, ansiedad en un 10,4% y crisis de pánico y angustia en un 5,4%. ¿Ya? Siguen entonces entregándonos datos de la realidad de los adolescentes. La adolescencia es una etapa vital marcada por una compleja transformación individual. Se experimentan procesos de búsqueda de la identidad, caracterizando en la alta reactividad emocional y tensiones, exigencias internas y contrarias, explicó el especialista. Este párrafo, ¿cierto? Nosotros le ponemos una especial atención, ¿cierto?, por esta cuestión de la adolescencia. Sabíamos que teníamos que encontrar datos, ¿cierto?, sobre la adolescencia. Vamos a marcarlo con otro color porque nosotros sabemos que el rojo nos sirve para corregir. Y que vamos a ver azul. Durante esta etapa del ciclo vital, el funcionamiento entre pares es fundamental. Antes, si el adolescente se sentía agobiado, podía salir con los amigos a despejarse. Ahora eso no es posible. Nos hemos quedado sin graduación, sin viaje de fin de curso. Comentan algunos usuarios de la plataforma, quienes están conscientes de la irrelevancia de este suceso en relación a la pandemia mundial, pero lamentan no vivir estos eventos vitales importantes
para el ajuste psicosocial. Para finalizar, la experta recomienda a los padres, en primer lugar, y aunque sea difícil, intentar hablar de otros temas para reducir la ansiedad, así como también reforzar ideas positivas como, por ejemplo, tengo tiempo que antes no tenía para mí y para mi familia. También establecer horarios y rutinas para que no dé la sensación de que estamos en constantes feriados y mantener el contacto con la familia a través del teléfono y o video. En esta última parte, tenemos información que a nosotros nos sirve, si es que recordamos qué tipo de pregunta habían, y con la información que aparece en este último párrafo, esto lo vamos a buscar. Vamos a agrandar esto. Dice, la última pregunta, ¿de qué manera se reduce la ansiedad? ¿Ya? Esta última información, ¿cierto? El último párrafo dice, para finalizar, la experta recomienda a los padres en primer lugar, y aunque sea difícil, intentar hablar de otros temas para reducir la ansiedad. ¿Ya? Ahí tenemos, digamos, el, el dato, ¿cierto? Que estábamos buscando, que tiene que ver con la ansiedad, así como también reforzar ideas positivas. Por ejemplo, tengo tiempo que antes no tenía para mí y para mi familia. Ideas positivas. También establecer horarios y rutinas para que nos dé la sensación de que estamos en constantes feriados y mantener contacto con la familia a través del teléfono o video. Dentro de las ideas positivas, ¿cierto? Dice establecer horarios y rutinas. ¿Ya? Aquí lo destaco. Entonces, chiquillos, dentro de lo que es la lectura, vamos al comienzo, aquí, ¿cierto? Nosotros en un primer párrafo, ¿cierto? Ya sabemos de qué se trata esta eh, intención, ¿cierto?, de destacar la información relevante en función de las preguntas, ¿cierto? A nosotros nos facilita y nos orienta mucho mejor la actividad a la hora de responderlo. La idea es que usted, a través de su técnica, de su estrategia, ¿cierto?, vaya modelando, ¿cierto?, cuál va a ser, ¿cierto?, el método que usted va a escoger a la hora que le toque darle comprensión a un texto. Independiente que no tenga preguntas, lógico, que cuando tenga las preguntas va a ser mucho más fácil, pero cuando le toque leer un libro de, por ejemplo, que usted quiera leerlo por ocio, ¿qué significa eso? Que usted lo quiera leer porque quiere recrearse, ¿ya? Quizá en el momento de esa lectura usted no va a tener preguntas, ¿cierto?, para poder orientar su lectura, sino que va a tener que fijar su propia estrategia, ¿cierto? Algunos pueden ser memorizar algunas partes, ¿cierto?, que, digamos, dentro de la estrategia de comprensión lectora, eh, no se tomaría tan en cuenta porque dentro de la tanta información que podemos nosotros recabar en un texto, quizás la memoria no nos sirve de mucho. Ahora, si el texto es breve, probablemente nos sirva, ¿cierto?, memorizar algo. Destacar información, como lo hicimos acá, ¿cierto? Esto fue mucho más fácil, ¿cierto?, destacarlo, porque nosotros teníamos preguntas, ¿cierto? De pronto hubiera sido otro tipo de ejercicio que nosotros podemos realizar también, es que, por ejemplo, dentro de este párrafo nosotros podríamos encontrar cuál es la idea principal o lo más relevante que tiene este párrafo y lo destacamos. Entonces, depende de la función, ¿cierto?, que usted le va a dar a la lectura para que pueda usted realizar su estrategia. Ahora, en el momento que usted ya domine, ¿cierto?, una estrategia, ¿cierto?, cada vez que lea se le va a hacer mucho más fácil, ¿ya? Tomar apuntes, subrayar, ¿cierto? Quizás transcribir las mismas palabras que aparecen en el libro, en el texto, pero con la intención, ¿cierto?, de poder realizar un punteo o parafraseo. Entonces, todas esas cosas, ¿cierto?, usted las va a poder ir modificando cada vez que usted quiera leer, ya sea por ocio, para recrearse, o porque tiene alguna meta de
carácter académico o intelectual, ¿ya? Fíjense que ahora nos resta pasar a la ejercitación o aplicación, ¿ya? Dice, ¿cuál es el mejor título para el texto? Cualquiera de ustedes que quisiera manifestar cuál podría ser el mejor título para el texto leído, o si es que ustedes quieren dar una segunda lectura, ¿cierto?, al texto, más bien para recordar, ¿cierto? Nosotros podemos ver los primeros párrafos para poder recordar, ¿cierto?, cómo comenzó esta información, de qué se trata, ¿cierto? De todas formas, varios estudiantes mencionaron, digamos, en el primer párrafo cuál iba a ser la temática, cuestión que nos sirve también de bastante ayuda, ¿ya? Dice, jóvenes en cuarentena. Don Marcelo, vamos a poner aquí, ¿cuál sería el mejor título entonces? Jóvenes en cuarentena. Vamos a enviarlo ahí, ya. Jóvenes en cuarentena. A ver, ¿cuál más? ¿Cuál más? El estrés de los niños por el COVID. Majo, cuál había mencionado usted como mejor título? El estrés de los niños a causa del COVID. Ya. Dentro de los muchos títulos que nosotros pudiéramos ver, de todas formas, en el chat, habían más, ¿ya? Pero para poder avanzar, esta idea de poder trabajar, ¿cierto?, las preguntas, digamos, de forma abierta o de desarrollo, como las conocían ustedes, justamente buscando esto de la participación activa, ¿cierto?, dentro de lo que es la actividad, ¿ya? Muy bien, chiquillos, para todos los que están ahí participando, se les agradece. Entonces decía, ¿cuál es el mejor título para este texto? Jóvenes en cuarentena. Bien, la estabilidad emocional en cuarentena. ¿Ya? Aquí tenemos, digamos, un dato importante. No tiene que ver que lo otro no sirva, ¿cierto? Pero tenemos aquí ya un dato de la estabilidad emocional. Cuestión que se repite, el estrés en los niños a causa del COVID, ¿ya? Acá el estrés está relacionado con la cuarentena, aquí el estrés a causa del COVID, ¿ya? Entonces aquí, dentro de lo que nosotros comprendemos de manera global, ¿cierto? Sacamos un título, ¿cierto? Y sabemos, ¿cierto?, que tenemos que mencionar, lógicamente, a los jóvenes, ¿cierto?, como palabras clave, la estabilidad emocional o el estrés, ¿cierto? O los adolescentes, en el caso de no mencionar a los jóvenes, o niños, adolescentes, la estabilidad emocional, ¿cierto? Y mencionar también lo que es el COVID, la pandemia o la cuarentena. Así que dentro de esas tres posibilidades o tres palabras claves, nosotros sabemos, ¿cierto?, que podemos sacar el título. Dice, adolescentes, COVID, cuarentena. Dentro de todas esas tres palabras, ¿cierto?, nosotros encontramos el título ideal que ustedes manifestaron, digamos, de forma bastante oportuna y correcta. Ahora dice, número 2, ¿qué tipo de texto es? Fundamente, ¿ya? Primero tenemos que ver, ¿cierto?, el tipo de texto. El texto es uno no literario, informativo. Texto informativo. Nicolás Crespo, Javiera Fuentes, muy bien. Tipo de texto no literario primero. Voy a borrar esto para acá. No literario, hay que escribir bien. Literario. Dos puntos. Datos de la entrega Javiera. Informativo.
esto hay que cambiar el color. Como les decía, nosotros estamos recién entrando en este mundo del texto no literario. Habíamos leído bastante, digamos, quizás de manera reiterada, ustedes más que nada lo saben, los cuentos, ¿cierto? Pasamos al texto no literario, estamos leyendo un texto informativo, ¿cierto? Ahora, si nosotros tuviéramos que eh, entregar razones, ¿cierto? O fundamentos de por qué sería un texto informativo, lo principal que tenemos que recordar es el tipo de lenguaje utilizado, ¿ya? Esto es utilizado. Objetivo, ¿ya? Puede ser esto formal también. Y lo más importante, no da pie a interpretaciones, ¿ya? Le explico. A la hora de nosotros fundamentar o encontrar características dentro de un texto informativo, como muy bien ustedes señalan, o un texto no literario, encontramos que el tipo de lenguaje que se utiliza es un elemento importante. Objetivo, ¿ya? Nosotros sabemos que aquí la información es clara y precisa. Está hablando del COVID, de los adolescentes y del estrés, o de la pandemia, ¿ya? Bien, don Marcelo. Bien. Además, como dice don Marcelo, también dentro de esa objetividad, ¿cierto? Entrega cifras, ¿ya? Que respaldan la objetividad. Eh, Datos que nos trajo a colación don Marcelo, ¿ya? Así que, muy bien. Esa es la objetividad. A diferencia, ya un lenguaje subjetivo, y que es el que utiliza la literatura o el texto literario, donde nosotros podemos interpretar cosas, ¿ya? Y lo más claro, ¿cierto? Nosotros lo tenemos eh, en el género lírico o en la poesía, ¿ya? Cuestión que también utiliza el género dramático y el género narrativo. Yo lo expongo como para establecer una diferencia, digamos, bastante notoria o característica, ¿ya? Entonces, los objetivos justamente tienen que ver con esa entrega de la información precisa y puntual, además lo respalda muy bien don Marcelo con este dato en cifra, o sea, es súper objetivo. Formal, quizás podemos nosotros también leer un texto no literario un poco informal cuando estamos leyendo una columna de opinión, ¿cierto? Nosotros sabemos que esas columnas de opiniones de pronto no tienen un lenguaje tan formal, ¿cierto? Porque nace o está orientado desde mi punto de vista, desde mi opinión, por lo tanto, quizás yo no utilizo, ¿cierto? Para opinar sobre un tema, un lenguaje tan formal, pero sí tiene que ser objetivo, ¿ya? Y acá, lo que les digo, sobre las interpretaciones, no da pie a interpretaciones, conciso, objetivo, real, ¿cierto? A diferencia del texto literario, ¿cierto? Que la idea, ¿cierto? Es que nazcan miles de interpretaciones, ¿cierto? O cada vez que nosotros leemos, ¿cierto? Cuando leíamos un cuento que de pronto el final, ¿cierto? Eh, Queda un poco inconcluso, por ejemplo, con la continuidad de los parques, nosotros podemos tratar de interpretar de muchas formas el cuento, ¿ya? Por más que el lenguaje, ¿cierto? El registro del lenguaje sea culto o culto formal, ¿cierto? Como lo podemos ver acá, donde dice formal, ¿cierto? Pero sin embargo es subjetivo porque nace desde el punto de vista del narrador y además porque deja la libre interpretación, ¿ya? Entonces, dentro de la fundamentación de este tipo de texto informativo y no literario, ¿cierto? Nosotros encontramos la utilización del lenguaje, ¿ya? O de la palabra escrita. De todas formas, chiquillos, muy bien, muy bien. Pasamos a la pregunta número 3. Dice, el propósito que tiene. Ah, hombre. Dice, ¿cuál es el propósito que tiene el texto recién leído? Don Nicolás Crespo dice, el propósito que tiene el texto es explicar cómo le afecta a los niños y adolescentes en cuarentena, muy específicamente en porcentaje con estudios anteriores, el estrés, ansiedad, entre otros.
José Allende dice, informar acerca de un tema específico, la ansiedad de los adolescentes. Javiera dice, su propósito es dar a conocer el lado B de las consecuencias a raíz del COVID-19 y cómo ha afectado a los jóvenes en su estado anímico. Muy bien, voy a escribir ahí, muy bien, de inmediato, porque pusieron respuestas, ¿cierto? Independiente de la extensión, el motivo, ¿cierto?, de la respuesta, lo pudieron redactar muy bien. De hecho, vamos a poner aquí, ¿qué puedo? ¿Se puede o no? No, no puedo. Quería copiar la respuesta, pero no puedo. Pero sí lo voy a hacer. Dentro de lo que escribieron los chiquillos, ¿cierto? En este propósito, ¿cierto? Sabemos que, como ya, digamos, eh, propósito del texto, ¿cierto? Tiene que ver con dar información a los jóvenes, sobre los jóvenes, perdón, tema específico, ¿cierto? Cómo es el COVID y sus consecuencias, ¿ya? En la rutina, en los estados de ánimo de los jóvenes o de los adolescentes, ¿ya? Oh, ¿qué pasó? Ahí sí. Ahí. Bien. Número 4 dice, ¿por qué se modificó el estilo de vida? Fundamente. A ver, aquí dice, don Nicolás dice, se modificó el estilo de vida de la mayoría de los adolescentes y niños porque ya no se puede hacer la mayoría de las actividades que se hacían anteriormente con normalidad, como la actividad física. Ya, se modificó porque ya no pueden hacer la actividad física. Nosotros, dentro de lo que habíamos, ¿cierto?, sacado o tratar de eh, destacar, ¿cierto?, como estrategias, ¿cierto?, de comprensión, habíamos señalado, ¿cierto?, que información sobre el estilo de vida, ¿cierto?, o cómo había cambiado esa rutina, ¿cierto?, y lo teníamos desde el primer momento. De hecho, es lo más quizás característico que nos trajo esta pandemia, lo que tiene que ver con la actividad, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que nosotros habíamos, ¿cierto?, destacado, tiene que ahí teníamos cambios en su rutina, ¿cierto?, en los niños. Luego dice el otro párrafo, en cambio, a los más pequeños les cuesta entender que deben prescindir de los brazos, guardar la distancia con sus amigos, renunciar a actividades que realizaban antes, como es el ir al colegio, ¿ya? Dentro de todas esas cosas, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que tiene que ver con la ansiedad, ¿cierto? El cuidarse, entre otras cosas, ¿cierto? Y aquí don Nicolás, ¿cierto? Nos menciona una cuestión específica que tiene que ver con, ok, que tiene que ver con la actividad física. Carolina Stein menciona, dice, se modificó ya que el encierro significó cambios bruscos en la rutina y la privación de algunas actividades que ya no se pueden realizar, ¿ya? Y entonces, ¿cómo, por qué se modificó el estilo de vida? ¿Cierto? Se modificó porque ya no pueden realizar las actividades de antes, como es la actividad física, ¿cierto? Sacando información que
nosotros habíamos destacado que fijamos la atención en el propio texto y tiene que ver con la rutina, perdón, rutina escolar, ¿ya? Eh, ahí, ya. Privarse de ciertas actividades propias de los adolescentes. Respuesta que estoy sacando de lo que mismo ustedes están señalando. Dice la número 5. ¿Qué ocurre en el periodo de la adolescencia? Aquí ustedes, en este caso, son, digamos, los jóvenes en que gravita quizás, digamos, lo que quiere informar, el texto propiamente tal. Nosotros sabemos que todas las personas, ¿cierto?, están, digámoslo de alguna forma, modificando, ¿cierto?, o reactivando, ¿cierto?, sus actividades en función de la pandemia. Pero pensando en el texto, ¿cierto?, nosotros ya sabemos que se trata de los niños, de los jóvenes o de los adolescentes. En este caso, ¿qué ocurre en el periodo de la adolescencia? Dice, el periodo de la adolescencia es una entrada a la adultez para buscar una identidad y madurar. Experimenta un proceso de búsqueda. Ya. El periodo de la adolescencia, entonces, experimentar eh, experimentar nuevas actividades o actividades o sensaciones. Búsqueda de la identidad, ¿no? O la búsqueda de una identidad, mejor. En ese caso, chiquillos, ustedes que, digamos, como les decía, todas las personas que habitan este planeta, ¿cierto?, están remodificando, reactivando su estilo de vida, pensando que este texto es propiamente de los jóvenes. ¿Cómo ustedes ha cambiado, ¿cierto? ¿Cómo sienten que les afectó o no les afectó esta pandemia? Ya. Acá un compañero menciona algo, dice, existen cambios físicos y psicológicos en los adolescentes y estar encerrados no los el estar encerrado no los ayuda. En cuanto a esta información que uno de sus compañeros, don Nicolás, manifiesta, ¿cierto? Existen cambios, o muchos cambios físicos y también psicológicos en los adolescentes, ¿cierto? En ustedes, ¿cierto? Y el estar encerrados no los ayuda o no los posibilita. Existen, como menciona don Nicolás, ¿cierto? Nosotros sabemos que en ese sentido la pandemia no fue quizás algo positivo, quizás a algunos de los jóvenes, ¿cierto? Les acomodó, ¿cierto? Esto de estar más bien solos, preocupados de su propia actividad, ¿cierto? De lo que les gusta hacer en su casa o en su familia, o estar dentro, ¿cierto?, de su hogar, le dio quizás la mayor tranquilidad. Eso, digamos, depende, ¿cierto?, de cada uno de ustedes. Respuesta, ¿cierto?, que yo estoy sacando de ustedes. Martina también había manifestado algo, Muriel Sánchez también, ¿cierto?, dentro de este periodo, ¿cierto?, experimentar actividades o sensaciones
propia de los adultos o en búsqueda de una actividad, ¿ya? De una identidad, perdón. Esa identidad, ¿cierto? Está en el camino, ¿cierto? Marcada por cambios físicos, también psicológicos, ¿cierto? Que, como se sabe, buscan eh, tener una eh, figura de adulto, ¿cierto? Esa es la idea de la información que nosotros estamos poniendo acá, ¿cierto? Todas estas características que tienen los adolescentes y los jóvenes, ¿cierto? En pandemia, ¿cierto? De pronto nosotros sentimos, ¿cierto?, que están más perjudicadas por esto de la poca relación, ¿cierto? O el carácter social que tiene el ser humano, ¿cierto? Se está viendo coartado, ¿cierto? Estamos bien viviendo desde lo individual, ¿ya? La última pregunta dice de qué manera se reduce la ansiedad, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes lo que se menciona en el texto respecto de la ansiedad? Aquí. Decía que hay que mantener el contacto con la familia y los amigos por llamada y ese tipo de cosas. Muy bien. Decía, ideas positivas. Mantener el contacto con la familia y amigos. Y dice, don Marcelo, amigos, no amigos, no hablar no hablar de temas que estén relacionados con el virus o la cuarentena. Don Nicolás dice, de la manera que puede reducir la ansiedad es intentar ignorar lo que pasa afuera y lo que pasa en el virus e intentar hablar con familiares y amigos cercanos. Muy bien. Dentro de las 3 o 4 respuestas que ustedes señalan, ¿cierto? Todas tienen que ver con estas ideas positivas que dice ahí. Ustedes desde ahora el punto de vista eh, que tenemos que nosotros apropiarnos de esta información, del texto. Cada vez que nosotros vamos a leer un texto, sea cual sea el texto, o tratamos de comprender algo, ¿cierto? Tenemos que apropiarnos de ellos para buscar una interpretación o darle sentido. Pensando que ustedes son los jóvenes, ¿ya? Y que todos vivimos a diferentes grados de ansiedad. ¿Cierto? Nosotros dentro de las ideas positivas que sacamos del texto, justamente se señalan lo que ustedes acaban de responder, tener contacto, no hablar del tema, ¿cierto? Para quizás no tener, bajar esta misma ansiedad, ¿cierto? ¿Qué otra cosa ustedes podrían agregar para reducir la ansiedad? ¿O qué cosas ustedes han hecho como para poder quizás copiarla, difundirla? ¿Qué les ha resultado? ¿Qué les gusta hacer ahora? Que sientan ustedes que, digamos, los distrae de este momento pandémico. Encontrar algo nuevo que hacer. ¿Y qué es algo lo nuevo? ¿Usted encontró algo nuevo? Me puse a leer cómics. Ya. Encontrar algo nuevo, aquí, lectura. Independiente que sea, digamos, el cómico o lo que sea, encontrar algo nuevo, usted fue a la lectura. Hay otro de los jóvenes presentes de este eh, participativo y gran curso, segundo año medio B, que quiere manifestar quizás cómo él se reduce o cómo ustedes sienten que de alguna forma se redujo la ansiedad en su cotidiano. A ver, aquí hay una respuesta. José Falléndez, dormir. Ya. Supongo que ese dormir es porque ahora que cuenta con la posibilidad de tener clase en la mañana, imagino que usted almuerza, debe dormir siesta, que eso le va a servir mucho para su vejez, ¿cierto? Y para la salud. Y lógicamente que en la noche ustedes pueden, digamos, dormir, ¿cierto? A lo mejor con la tranquilidad de pronto, eh, que no la tenían en la rutina, por ejemplo, imagino yo que el año anterior, donde
a las 8 de la mañana tenían que estar en el colegio, así que imagino que Josefa debe estar, pero feliz con esta reducción de ansiedad por el sueño. Catalina dice, aprovechar el tiempo para ejercicios. Ver series, ver series. Ya, sí, Bien. eso también lo señalaron, ejercicios, ver series y películas. Bien, dentro de todo lo que aparece acá, ¿cierto? Aquí dice ejercicios, ¿cierto? Disciplina, una bonita actividad, dormir, muy bien, porque ahí el cuerpo se regenera. Después de haber leído, ¿cierto? Después de haber ejercitado, dormir. Y tenemos ver series y películas y lectura, ¿ya? Esto dentro de alguna forma, ¿cierto? No, en ustedes, ¿cierto? No siguen de alguna forma inconsciente practicando esto de comprender y de analizar, ¿cierto? Que lo hacen, ¿cierto? Con una gratificación diferente porque lógicamente que van a leer o van a ver la película que a ustedes más les guste o la serie que más les guste. Bien, se nos acabó la hora, jóvenes. ¿Dónde está aquí? Bien, jóvenes, adolescentes, próximos a ser adultos. Muchas gracias por la participación. Ya espero que el texto o las últimas preguntas, ¿cierto?, nos puedan servir, ¿cierto?, para darle utilidad a lo que estamos leyendo. Josefa, ya queda poco para que vaya a descansar, le damos el dato, que ya está llegando al final, así que va a poder dormir el día entero, si es que quiere. El fin de semana es largo, así que va a poder dormir más. Me alegra mucho estar en contacto con ustedes, jóvenes. Atento a la próxima tarea. Vamos a seguir trabajando textos no literarios. Que les vaya muy bien, que estén bien, descansen, cuídense. Abrazos virtuales, que les vaya bonito y mucho éxito, jóvenes. Buen fin de semana, que estén Profe, bien. Chao, buen profe. fin de semana. Chao, profe. Chao, profe, que le Vale, vaya bien. vale. Gracias, gracias. Vale, vale. Cuídese, cuídese. Vale, vale.